Muy buenas noches, hermanos. Hoy esta noche vamos a hablar del cómo educar a nuestros hijos. Nosotros los padres tenemos que saber que nosotros somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Nosotros los padres tenemos que saber que somos la máxima autoridad en nuestra casa. Así es. Así es que el paso que nosotros damos, pues es el que siguen nuestros hijos. Así es, pero la pregunta es, ¿cómo es ser ejemplo uno para los hijos? Pues primeramente, pues es dar testimonio de vida, vivir una vida ejemplar, ser ejemplo vivo para nuestros hijos. Yo siempre les digo a las personas que el éxito y el fracaso de los hijos depende de nosotros los padres. Depende, ¿verdad?, de qué nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos. Porque hoy en día, pues, es una tristeza el ver la juventud, pues, cómo está, ¿verdad?, de descarriada, de desviada. Ya no quieren escuchar palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros los padres no les enseñamos el camino de Dios. Nosotros tenemos que, primeramente, ¿verdad?, buscar los caminos de Dios. Porque solamente la palabra de Dios es la que moldea la mente, el pensamiento del hombre, de los jóvenes, ¿verdad? Solamente la palabra de Dios es la que les da la paz, la alegría y el gozo que el joven necesita hoy en día. Y eso es lo que hace falta hoy en día. Pero ¿quiénes somos los culpables? Pues nosotros los padres. ¿Por qué? Porque no los acercamos a la iglesia. Yo siempre les digo a las personas, ¿verdad?, de que cuando uno va a seguir los caminos de Dios, tiene uno pues que tomar una decisión seria, ¿verdad? Porque el pecado es como el cáncer. Si uno no lo corta de raíz, pues vuelve a resurgir de vuelta. Así es, y entonces tenemos que pues abandonar el pecado. Tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. Porque solamente así dice la palabra de Dios que Dios se manifiesta a través de la obediencia. Y si nosotros los padres somos obedientes al Señor, pues también nuestros hijos lo van a hacer. Porque nosotros somos los que heredamos a nuestros hijos, ¿verdad? Bien la bendición o la maldición. Así es, la palabra de Dios lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, que el padre que es obediente a Dios, dice que Dios bendice, dice, su familia primero, dice, su casa, su matrimonio, sus animalitos, dice la palabra de Dios, y será próspero, abundante, dice, será exitoso en todo, dice la palabra de Dios, si el hombre es obediente. Pero asimismo también lo dice ahí en el, en el versículo 15 en adelante también, ¿verdad? De los padres que son desobedientes a Dios, pues que cae una maldición sobre el hombre, dice. Entonces, es triste, ¿verdad? Cuando uno desobedece los caminos de Dios, cuando uno desobedece a la palabra de Dios. Yo siempre evangelizo a las personas y les digo yo, a los jóvenes les digo yo, la obediencia siempre les va a traer bendición. La obediencia siempre los va a llevar hacia el buen camino. Así es que primeramente nosotros los padres tenemos pues que buscar la palabra del Señor, porque solamente así pues podemos educar bien a nuestros hijos. Así es, un hijo pues como un padre lo puede educar es pues doblando las rodillas, ¿verdad? A Dios, poniéndolo en oración, ¿verdad? Para que Dios llene ese corazón de paz, de amor y alegría, para que Dios moldee ese corazón de ese joven, ¿verdad?
Yo le digo a las personas que aquí pues educar a nuestros hijos no se trata de agarrar un látigo y pegarles o hablarles con palabras fuertes o con malas palabras y decirles, no, aquí yo soy el que mando. No, no es así. No es así. Uno de padre tiene primeramente pues que encomendar a nuestros hijos, a Dios, para que Dios les dé la paz y la alegría y el gozo que ellos necesitan. Así es, porque así dice la palabra de Dios, pues que lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, pues eso es lo que ellos van a hacer el día de mañana. La semilla que sembremos hoy día, pues esos frutos son los que vamos a cosechar el día de mañana. Si semilla buena sembramos el día de hoy, frutos buenos cosecharemos el día de mañana. Pero si semilla mala sembramos, pues frutos malos vamos a cosechar. ¿Y quiénes van a sufrir las consecuencias? Pues nosotros los padres. Por eso yo le digo a las personas, les digo yo, hay que sacar el pecado de la casa. Si el padre es un borracho, pues borracho va a ser el hijo el día de mañana también. Si el padre es mujeriego, el hijo va a ser mujeriego el día de mañana porque eso es lo que le está heredando al hijo. Así dice la palabra del Señor. Si el padre es mentiroso también, ¿verdad? Todo eso, así es. Si el padre es fiestero, también de igual manera el hijo lo mismo va a hacer. Nosotros los padres somos el vivo ejemplo de nuestros hijos a seguir. Así dice la palabra del Señor. En Gálatas 6:8, que lo que sembremos, pues eso es lo que vamos a cosechar. Así es, y entonces, pues vamos a leer la palabra del Señor que está en Efesios 6, versículo 4. Y dice así, y ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar al Señor. Pues aquí la palabra de Dios nos dice que no seamos pesados con nuestros hijos. Como yo les decía anteriormente, pues a los hijos no se castiga pues con un látigo, ni diciéndoles palabras que les vayan a lastimar a ellos, ¿verdad? Así es. Solamente pues tenemos que enseñarles el buen camino, el camino de Dios. Así es, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 3:12, que el padre dice, el hijo que ama lo corrige. También lo dice en Apocalipsis 3:19. Y también lo dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Así es que pues hay que leer la Sagrada Escritura. Pero a veces nosotros los padres creemos, ¿verdad?, de que educar bien a un hijo es pues tolerarle el pecado para que él se sienta bien. Pero no es así, porque la verdad siempre, pues le digo yo a las personas, la verdad siempre los va a lastimar, la verdad siempre los va a herir, principalmente cuando hay pecado dentro de uno. Así es. La verdad, pues, la palabra de Dios es hiriente, es chocante, es tajante cuando hay pecado en uno. Porque todo aquel que camina en la rectitud, que camina en la verdad, que camina en los caminos de Dios, pues ese jamás se va a sentir ofendido porque le hablen de la palabra de Dios y porque la palabra de Dios le diga la verdad. Así es que mis queridos hermanos, tenemos que educar bien a nuestros hijos. Porque cuando nosotros les enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, les enseñamos a ellos la bendita palabra del Señor, les estamos dando vida. Así dice la palabra del Señor. Porque automáticamente Dios derrama una bendición sobre nosotros los padres y esa bendición desciende también sobre nuestros hijos también. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso que pues hay vida, dice la palabra de Dios. Hay vida, dice la palabra de Dios. El que le crea la palabra de Dios tiene vida eterna. Goza de larga vida, dice la palabra de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios
Dios es la vida. Así dice la palabra de Dios en Génesis 1:27. Dice la palabra de Dios que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. También en el Nuevo Testamento lo dice en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Así es que si nosotros les enseñamos los caminos del Señor a nuestros hijos, pues les estamos dando vida, porque Dios es la vida. Dios es la vida. Por muy, por muy enfermos que los sintamos, en que sintamos que nuestra vida se acaba, que estamos hechos pedazos, que estamos destruidos. Para Dios no hay nada imposible. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Dios los resucita de vuelta, Dios los regresa a la vida. ¿Cuántos testimonios no hemos visto de hermanos que Dios los ha levantado, que Dios los ha restaurado y allí los tiene hablando de la bendita palabra del Señor, porque Él es la vida? Así es, entonces hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude y hay que despojarlos del pecado. Yo siempre le digo a las personas que el pecado hay que cortarlo de raíz. ¿Por qué? Porque miren, yo antes pues tomaba, yo antes fumaba, yo antes hacía droga, pasaba en las barras, escuchaba música mundana y hoy bendito sea Dios, yo he dejado todo eso. Y lo digo como testimonio, hasta le pago al canal de YouTube para que no me pongan comerciales. Porque a veces cuando uno está escuchando alabanzas, de repente le sale un reggaetón allí y pues si eso da mal testimonio cuando uno está cerca de las demás personas, piensan de que uno anda mezclando, ¿verdad?, la palabra de Dios y las cosas paganas mundanas. Sí, así es que yo dejé todo eso, dejé el alcohol, bendito sea Dios, dejé las drogas, el cigarro, dejé la juca, dejé todas esas cosas y dejé también la música mundana, las fiestas paganas y todo eso. Pero créanme de que cuando uno deja todo esto, porque no es fácil dejar todo esto, porque la verdad es que hasta la gente lo empieza a ver a uno diferente, porque esto no es de cualquiera, esto es de valientes, hermanos. Este es de valientes, esto no es de cualquiera, porque siempre queremos andar a medias, siempre queremos andar a medias. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:15, dice, fríos o calientes, pero tibios, dice, los vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Y la palabra tibio es cuando queremos calentarlos un ratito en la iglesia y afuera nuestro testimonio de vida es un desastre. Así era yo antes, andaba tibio. Iba a escuchar la palabra de Dios y en la tarde eran las borracheras. Y no se puede jugar con la palabra del Señor porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Así es que tenemos que tomar una decisión seria para que Dios se manifieste. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos las cosas en serio, Dios se manifiesta en nosotros. Dios pone el oído a nuestras peticiones, a nuestras súplicas. Así es que, pues, si queremos darle vida a nuestros hijos, si queremos educar bien a nuestros hijos, primeramente nosotros los padres tenemos que entregarle nuestra vida a Dios, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Así es, tenemos que cuidar nuestro cuerpo también, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que vuestro cuerpo, dice, es templo y morada del Espíritu Santo. Un cristiano que quiera seguir de verdad a Dios, que quiera convertirse bien al Señor, tiene que leer la Sagrada Escritura. Porque cuando uno empieza a leer la Sagrada Escritura es cuando le empieza a cambiar las cosas a uno. Porque dos cosas hay, bien uno obedece a la palabra de Dios o se rebela uno en contra de la palabra del Señor. Así es. Y es terrible cuando uno, ya sabiendo ya las cosas y desobedece la palabra de Dios, consecuencias vienen a la vida de uno. Así les digo yo a las personas que les evangelizo. Yo y mi esposa evangelizamos a las personas.
Y dichoso aquel pues que escucha la palabra, ¿verdad? Pero hay unos que la escuchan y otros que no. Pero bendito sea Dios, que Dios los hizo libres a cada uno de nosotros. Nosotros podemos elegir el camino que queramos recorrer en esta vida. Si queremos el camino de bendición, pues está la bendita palabra de Dios. Y si queremos el camino de maldición, de igual manera. Así es que mis hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante. Pues hasta aquí, pues ha sido mi mensaje hoy esta noche. Que Dios los bendiga siempre y los acompañe.